Nunca pensé que la palabra familia pudiera doler tanto. Durante años creí que mi hogar era un lugar seguro, que el matrimonio que había construido con tanto esfuerzo tenía defectos, sí, como todos los matrimonios, pero tenía respeto. Y que mi hermano era de mi misma sangre, alguien de quien jamás desconfiaría. Esa mañana me desperté más temprano de lo habitual. El silencio en casa parecía demasiado normal como para llamar la atención. Mi esposa seguía dormida, o al menos eso creía. Preparé café, me duché, cogí las llaves y salí a ocuparme de algo sencillo en el trabajo, algo que debería haberme llevado una hora. Pero olvidé un documento importante, un detalle tonto, uno de esos pequeños errores que solo notas cuando ya vas por la mitad. Volví, y fue durante ese regreso inesperado que mi vida se partió en dos. Aparqué el coche delante de mi casa y me sorprendió encontrar la puerta sin llave. Entré despacio. El silencio seguía ahí, pero ahora se sentía pesado, como si las paredes contuvieran la respiración. Oí un sonido apagado que venía del piso de arriba, una risa contenida, una voz masculina que conocía desde la infancia. Mi corazón se aceleró. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón pesaba como una sentencia. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Apreté la oreja contra ella. Ya no había ninguna duda. Refugio. Lo que vi no fue solo una traición, fue la ruptura de una alianza entre tres personas. Mi esposa en mi cama, mi hermano sin vergüenza alguna, y cuando me vieron allí paralizado sin poder hablar, ella hizo algo que jamás olvidaré. Ella se rió y dijo con desprecio: «Estás loco, no es lo que piensas, puedo explicarlo». En ese momento, algo murió dentro de mí, pero también nació algo más. Sin gritar, sin pegar, sin pedir explicaciones. Cerré la puerta, lo cerré con llave, y hice la conexión que cambiaría todo, porque algunos creen que la locura reside en quienes descubren la verdad, pero la verdadera locura es seguir viviendo en una mentira, y ese día decidí que nadie me llamaría más loca. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Si alguien me hubiera preguntado, hasta ese día, quién era la persona en la que más confiaba después de mi esposa, habría respondido sin dudarlo: mi hermano. Crecimos juntos. Dormíamos en la misma habitación de niños, compartíamos ropa, secretos, las reprimendas de nuestro padre y los largos silencios de nuestra madre cuando las cosas no iban bien. Él era 2 años menor, siempre el más impulsivo, el más carismático, el que hacía reír a la gente incluso en los días más difíciles. Yo, en cambio, siempre fui la responsable, la que planifica, la que sostiene, la que mantiene la casa en pie. Quizás por eso lo protegí tanto. De adulto, mi hermano nunca logró quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Un trabajo aquí, otro allá. Relaciones intensas y fugaces. Siempre tenía una excusa convincente para todo. Y yo le creía, porque creerle era más fácil que aceptar que tal vez era precisamente el tipo de hombre del que debía mantenerme alejada. Cuando me casé, fue una de las primeras personas que visitó mi casa. Al principio, me pareció muy dulce. Una familia muy unida, decía. Llegaba sin avisar, se sentaba en el sofá y abría la nevera como si fuera suya. Mi mujer se reía, yo también. Siempre es así, les dije a los demás. Siempre ha estado muy apegado a mí. Con el tiempo, empezó a aparecer incluso cuando yo no estaba. Solo pasaba a saludar, decía, o me invitó a tomar un café. Y no le veía ningún problema. Al fin y al cabo, ¿qué clase de hombre sospecharía de su propio hermano? Si alguien comentaba algo, lo defendía. Estás exagerando. Todo eso está en tu cabeza. Hoy, al recordar esto, siento una punzada en el estómago, porque la verdad es simple y cruel. Todas las señales estaban ahí. Simplemente no quería verlas. Mi hermano tenía la costumbre de ser excesivamente observador. Se fijaba en cada detalle: el pelo de mi esposa, su ropa, su perfume. Hacía comentarios que yo consideraba inofensivos. Estás cada día más guapa, cuñada. Ella sonrió. Yo también. Al fin y al cabo era un cumplido, ¿no? Se ofreció a ayudar con todo, arreglando cosas, resolviendo problemas, recogiendo cosas de la calle. Poco a poco, se volvió indispensable en la rutina de la casa.
y eso me pareció genial. Me sentí segura. Pensé que mi familia estaba protegida. No sabía que, mientras construía esa falsa sensación de seguridad, algo completamente equivocado se estaba formando ante mis ojos. Hubo una noche en particular que hoy me viene a la mente con fuerza. Los tres estábamos cenando. Yo había llegado a casa cansado del trabajo. Mi hermano hablaba demasiado y mi esposa se reía demasiado. En un momento dado, me levanté para contestar una llamada en el dormitorio. Cuando regresé, los encontré muy cerca, demasiado cerca. El silencio duró solo un segundo. Se alejaron rápidamente. Rieron. Fingieron que no pasaba nada. ¿Qué pasó?, pregunté. Nada, respondió ella demasiado rápido. Hablábamos de ti, y yo lo creí. Lo creí porque confiar era más cómodo que confrontar, porque aceptar esa mentira significaba mantener la vida tal como la creía. Pero en ese momento, algo dentro de mí se agitó, una sensación extraña, una incomodidad sin nombre, algo que retiré de mi mente y fingí que no existía. Ahí es donde realmente empezó todo. Esa mañana, nada parecía fuera de lugar, y quizás eso es lo que más me duele cuando pienso en ella ahora. La traición no empieza con gritos ni con sospechas obvias, empieza con absoluta normalidad. Me desperté temprano, como siempre. Mi esposa seguía tumbada de lado, respirando profundamente. Le di un beso ligero en el hombro. Murmuró algo incomprensible. Sonreí. Preparé café. Preparé mi maleta. Era un día cualquiera, o al menos debería haberlo sido. Salí de casa pensando en compromisos laborales, facturas mensuales y cosas mundanas. Nada indicaba que, unas horas después, dejaría de ser el hombre que había sido hasta entonces. A mitad de camino, me di cuenta de que había olvidado un documento importante, de esos con los que no se puede improvisar después. Suspiré, molesto conmigo mismo, y me di la vuelta. Mientras conducía de regreso, pensé en lo predecible que se había vuelto mi vida. Trabajo, casa, rutina, incluso sentía cierto orgullo por ella. La estabilidad siempre había sido mi meta. Aparqué el coche delante de mi casa y noté algo pequeño pero significativo. La puerta estaba abierta. Mi esposa siempre lo cerraba con llave. Entré. El silencio me recibió como un peso. No era un silencio apacible, era denso, denso, como si algo anduviera mal, incluso sin ningún sonido explícito. Lo llamé por su nombre. No hubo respuesta. Subí los primeros escalones lentamente. Fue entonces cuando lo oí. Una risa ahogada, masculino. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. En ese momento, mi mente empezó a buscar explicaciones rápidas. Quizás la televisión estaba encendida. Quizás fue el celular. Quizás fue él. No. Descarté ese pensamiento de inmediato. Era absurdo, ridículo. Mi propio cerebro rechazó la idea incluso antes de formularla por completo. Seguí subiendo. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. El pasillo estaba iluminado. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Puse mi mano en el pomo de la puerta. En ese preciso instante, podría haberme echado atrás. Podría haber llamado a alguien. Podría haber fingido que no pasaba nada. Pero lo abrí, y el mundo que conocía dejó de existir. La escena está grabada en mi memoria como una fotografía que nunca se desvanecerá. Mi cama, mi habitación, mi esposa, mi hermano. Por unos segundos ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció detenerse. Sentía la sangre latiendo en mis oídos, el corazón acelerado, todo mi cuerpo temblando, pero mi mente estaba extrañamente en blanco. Ella fue la primera en reaccionar. Intentó cubrirse, arreglarse el pelo, recomponer su rostro. Se quedó allí, como si todavía intentara comprender cómo había aparecido allí. ¿Qué es esto?, logré preguntar, más para mí mismo que para ellos. Mi esposa me miró con una mezcla de irritación y desprecio que nunca antes había visto. No había culpa, no había vergüenza, solo impaciencia. Y luego ella se rió. No era una risa nerviosa, era una risa burlona. «Estás loco», dijo. «Estás viendo cosas. Siempre ha sido así». Esas palabras me impactaron más que la escena misma, porque no era solo una traición, era manipulación psicológica, era un intento de borrar mi realidad, de transformar a la víctima en alguien desequilibrado. Mi hermano intentó decir algo. «Tranquilo, hombre». Levanté mi mano. No quería oírlo. Algo dentro de mí se reorganizó en ese instante.
Una extraña frialdad se apoderó de mi cuerpo. Comprendí que gritar no serviría de nada, que discutir solo los haría huir, negarlo todo y distorsionarlo todo después. Los miré a ambos una última vez. Cerré la puerta, lo cerré con llave. Afuera, oí gritos, golpes. El tono de su voz cambió. La risa desapareció. Cogí mi teléfono móvil y hice la conexión que iniciaría el fin de todo. Cerrar esa puerta no fue un acto impulsivo, fue instinto. Cuando el pomo giró bajo mi mano y oí el clic seco de la cerradura, algo dentro de mí se organizó como nunca antes. No era ira, no era odio, era claridad. Del otro lado, el silencio duró solo unos segundos. Pronto llegaron los gritos. «¡Abre esa puerta ahora!», gritó mi esposa primero. Su voz ya no tenía burla, tenía urgencia. Mi hermano empezó a pegar fuerte, golpes secos y desesperados. El sonido resonó por toda la casa, pero extrañamente me sentí tranquilo, como si, al cerrar esa puerta, también hubiera cerrado una parte de mí que siempre había intentado complacer, confiar, justificar. Retrocedí unos pasos. Me apoyé en la pared del pasillo. Me temblaban las piernas, pero mi mente funcionaba con una claridad aterradora. Pensé, si lo abro ahora, huirán, huyen y luego lo niegan, huyen y convierten todo en caos. Ellos huyen y mañana yo seré la loca de la historia. No, no terminaría así. ¿Te has vuelto loco?, gritó de nuevo, ahora llorando. Esto es un secuestro. Ella sonrió levemente, no por placer, sino por ironía. El secuestro fue lo que me hicieron durante años. Me robaron la confianza, la paz, mi hogar. Eso fue solo una pausa, una espera. Entré en la sala y me senté en el sofá. El mismo sofá donde, semanas antes, mi hermano se había sentado a mi lado, bebiendo cerveza, riendo con chistes tontos y hablando de lealtad. Cogí el teléfono. Mis manos aún temblaban, pero mis dedos sabían exactamente qué hacer. Necesitaba testigos, no por venganza, en verdad. Mientras los gritos continuaban, recordé todas las veces que ignoré las señales, los chistes raros, las miradas fijas, las ausencias inexplicables. Todo tenía sentido ahora. Por favor, oí que su voz cambiaba. Podemos hablar, fue un error. 3 letras utilizadas para justificar destrucciones totales. Respiré profundamente e hice la primera llamada. La primera persona a la que llamé no era un amigo, ni la policía, ni un pariente lejano. Llamé a mi madre. Ella respondió rápidamente, con la voz tranquila de quien no tiene idea de que al otro lado de la línea toda la estructura familiar se está desmoronando. «Hijo, ¿está todo bien?», respiré profundamente antes de responder. «Mamá, necesito que vengas a mi casa. Ahora». El silencio que siguió fue distinto del silencio de la casa. Era un silencio atento y preocupado. «¿Qué pasó? Te lo explico luego, pero necesito que vengas. Por favor». Ella no insistió, simplemente dijo, «Me voy». Colgué y por un segundo cerré los ojos. Esa llamada me dolió más que cualquier otra cosa, porque involucrar a mi madre significaba admitir que el problema no era pequeño, no era algo que se pudiera resolver entre 4 paredes. Al otro lado de la puerta, los sonidos continuaban. Mi hermano ahora intentaba un enfoque diferente. «Tío, hablemos como hombres, no es lo que estás pensando». Casi me reí. Siempre es esa frase, el mantra universal del culpable. Lo ignoré y hice la segunda llamada. Esta vez, para su padre. Sí, el hombre que confió en mí cuando me entregó a su hija. El hombre que siempre me llamaba hijo también. Cuando respondió, sentí un nudo en la garganta. «Señor Antonio, necesito que venga a mi casa. Es urgente. ¿Pasó algo?». «Sucedió, y necesitas verlo con tus propios ojos». Hubo una pausa. Era un hombre experimentado. Sabía reconocer la gravedad en el tono de voz. «Estoy en camino». Colgué. Solo entonces noté algo curioso. Los gritos habían cesado, como si supieran en el fondo que algo más grande se movía. Mi esposa empezó a llorar de verdad. «No puedes hacerme esto», dijo con la voz entrecortada. «Vas a destruirlo todo». Miré alrededor de la casa. Fotos en la pared, viajes, sonrisas congeladas en marcos. Todo ya estaba destruido. Simplemente no habían sido notificados todavía. Me senté de nuevo. Esperé.
Cada minuto parecía una eternidad, pero sabía que ese tiempo era necesario. La verdad, necesita espacio para respirar. Cuando oí el coche de mi madre llegar al aparcamiento, se me revolvió el estómago. Me levanté lentamente y fui a la puerta. Ella entró corriendo, con el rostro tenso. «Hijo, ¿qué pasa?». Antes de que pudiera responder, escuchó los sonidos que venían de la habitación. Ella se puso pálida. «¿Qué es eso?». La miré sintiendo el peso de cada palabra. «Están encerrados allí». Ella me miró confundida. «¿Quiénes son?». Tragué saliva con fuerza. «Mi esposa y mi hermano». El shock fue inmediato. Vi en sus ojos el mismo colapso que había sentido horas antes. Un poco más tarde volvió a sonar el timbre. Era su padre. Ahora la verdad estaba a punto de salir de la habitación. Los tres estábamos en el pasillo. Yo, mi madre y el padre de mi esposa. El silencio era casi insoportable. «Abre la puerta», dijo con voz firme. No respondí. Solo entregué la llave. Él mismo lo abrió. La escena que se desarrolló no necesitaba explicación. Ropa desaliñada, miradas bajas, ninguna palabra convincente a la vista. Mi madre se llevó la mano a la boca. Su padre cerró los ojos un instante, como si intentara despertar de una pesadilla. Mi esposa intentó hablar primero. «Papá, no es lo que parece». «Cállate», respondió sin gritar, pero con una autoridad devastadora. Mi hermano intentó justificarse. «Señora María, yo...». Mi madre levantó la mano. «No me hables». El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Allí, frente a todos, la narrativa se derrumbó. Ya no había más locura, ya no había más distorsión, solo hechos. Mi esposa me miró por primera vez, sin arrogancia. «¿Tú organizaste esto?». «No», respondí. «Se armaron». Su padre tenía dificultad para respirar. «Quítate de mi camino», le dije. «Hoy no te vas a casa». Ella lloró, suplicó, pero ya era demasiado tarde. Mi hermano intentó irse, pero mi madre fue clara. «A partir de hoy ya no eres mi hijo». Estas palabras cayeron como una frase. Observé todo en silencio. No hubo placer, solo un cierre. Cuando finalmente estuvieron solos para tomar algunas cosas e irse, volví a sentarme en el sofá. La casa estaba vacía, silenciosa, pero por primera vez en mucho tiempo, toda la verdad salió a la luz. Después de que se fueron, la casa se volvió demasiado grande. El sonido de la puerta al cerrarse resonó durante unos segundos, como si intentara marcar el final de algo que, en realidad, ya había terminado hacía mucho tiempo. Me senté en el sofá, inmóvil, mirando la pared frente a mí, sin ver realmente nada. Mi madre y su padre seguían allí, pero parecían distantes, como figuras borrosas en una pesadilla. Fue mi madre quien rompió el silencio. «Hijo, ¿quieres que me quede?». La miré. Tenía los ojos rojos, no solo por la conmoción, sino por el doble dolor. El dolor de ver a su hijo traicionado y el dolor de ver al otro convertido en algo irreconocible. Negué con la cabeza lentamente. «No, gracias, mamá, pero necesito estar sola un rato». Ella lo entendió, siempre lo entendió. Se acercó, me abrazó fuerte, con ese silencio que solo las madres saben dar, y susurró: «No hiciste nada malo». Esas palabras casi me desmoronan, porque, a pesar de todo, una parte de mí seguía intentando encontrarme algún defecto que explicara lo inexplicable. Después de que se fueron, caminé por la casa como una extraña. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora parecían manchados. La cocina donde solíamos cocinar juntos, la sala donde nos reíamos con los invitados, el dormitorio. Lo evité por un tiempo. Me senté en la cama y respiré hondo. Su aroma seguía ahí. La almohada de la izquierda parecía mirarme fijamente, vacía. Fue en ese momento que sentí el verdadero peso de la pérdida. No solo de mi esposa, de mi hermano, de la familia tal como la conocía. Lloré. Por primera vez desde el descubrimiento, lloré de verdad. No fue un grito fuerte, fue contenido, profundo, casi silencioso. Un grito de duelo, porque la traición también es muerte. Mata la confianza, mata el pasado, mata la versión de nosotros mismos que creía en ciertas cosas. Cogí el teléfono y vi docenas de mensajes sin leer. Amigos, familiares, gente intentando comprender versiones fragmentadas de la historia. No respondí a ninguno. En ese momento, cualquier palabra me pareció inútil. Me acosté tarde.
o mejor dicho, intenté dormir. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no paraba. Reviví viejas escenas, diálogos que ahora cobran un significado diferente, risas que ya no parecían tan inocentes, ausencias que ahora gritaban. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé que intentaba cerrar una puerta que se abría sola. Me desperté con el corazón acelerado. El día siguiente trajo un silencio diferente, no más pesado, sino más vacío. Y fue entonces cuando comprendí, lo peor no fue el escándalo. Lo peor vino después, cuando ya no quedaba nadie a quien culpar, gritar o confrontar. Solo yo. Y lo que quedó, loco. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza. No lo había dicho solo para provocarme. Había sido una estrategia, un claro intento de desestabilizarme, de hacerme dudar de lo que veía con mis propios ojos. En los días siguientes me di cuenta de la frecuencia con la que esa palabra se usa como arma. Quienes traicionan, mienten y manipulan rara vez se defienden con la verdad. Prefieren atacar la cordura de quien la descubre. Algunos familiares llamaron intentando calmar los ánimos. ¿No crees que exageraste? Quizás fue solo un malentendido. Tu hermano siempre ha sido impulsivo, pero escuché en silencio. Luego, en un momento dado, dijo algo que nunca había dicho antes. Lo vi, y eso es suficiente. No entré en detalles. No discutí versiones. No pedí comprensión. La verdad no necesita ser defendida cuando es sólida. Mi hermano intentó llamarme varias veces. Lo bloqueé. Luego intentó enviarme mensajes desde diferentes números. Los bloqueé a todos. No por enojo, sino por supervivencia. Hay puentes que no se deben reconstruir. También intentó contactarme. Primero llorando, luego acusando, luego amenazando. Te arrepentirás de esto. Nadie te querrá después de esto. Lo destruiste todo. Leí todo sin responder. Fue curioso ver cómo, incluso después de ser descubierta, su historia seguía girando en torno a ella misma. Ni una palabra de responsabilidad, ni una disculpa real. Allí, finalmente, algo hizo clic dentro de mí. La traición no fue un error aislado, fue consecuencia de su carácter. Busqué un terapeuta, no por debilidad, sino por lucidez. Necesitaba reorganizar mis pensamientos, comprender las emociones que me llegaban en oleadas inesperadas. Ira un día, tristeza al siguiente, un extraño alivio al día siguiente. «No te has vuelto loco», dijo en 1900, una de las sesiones. «Has despertado». Esa frase se me quedó grabada. Poco a poco, empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. La confianza en mí mismo, en mis instintos, en mi percepción, porque en el fondo siempre supe que algo andaba mal. Simplemente no quería escuchar. Ahora estaba escuchando, y eso lo cambió todo. No voy a mentir, hubo días en que la soledad pesaba como el cemento. Llegar a casa y no encontrar a nadie, comer en silencio, dormir en medio de la cama. Todo esto requería adaptación, pero sorprendentemente, algo nuevo también estaba creciendo allí. Paz. Una paz extraña, todavía frágil, pero real. Empecé a reorganizar la casa. Tomé fotos de las paredes, reorganicé los muebles, no para borrar el pasado, sino para marcar mi territorio emocional. Esa casa ahora era mía, y necesitaba reflejarlo. Empecé a hacer cosas que había abandonado de nuevo. Paseos largos, leer, música, cosas sencillas que antes parecían superfluas. Un día, mientras ordenaba un cajón, encontré una vieja carta de mi hermano. Me agradecía por estar siempre ahí para él. La leí con atención. No sentí odio, sentí un cierre. Algunas personas son parte de nuestra historia, no de nuestro futuro. Empecé a ser más honesto conmigo mismo. Reconocí que ignoraba las señales porque quería mantener una imagen de familia perfecta, de esposo equilibrado, de hermano leal. Pero la perfección tiene un precio demasiado alto. Hoy entiendo que ser llamado loco era el último recurso para alguien que perdió el control de sus propias mentiras. Y esa cordura a menudo comienza en el momento en que decides no aceptar más versiones falsas de tu propia vida. La verdad ya no duele como antes. Ahora nos libera. Y lo supe. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Consecuencias legales, adaptaciones familiares, reaprendizaje emocional. Pero por primera vez, este camino era mío. Unas semanas después,
Llegaron las partes prácticas, esas que nadie idealiza pero que definen el futuro. Abogados, documentos, conversaciones objetivas sobre bienes, cuentas, decisiones que antes eran nuestras y que ahora debían dividirse con precisión quirúrgica. No hubo drama en estas etapas. Curiosamente, todo era frío, técnico, como si las emociones ya se hubieran agotado. Se presentó a la primera reunión con el abogado con un tono que mezclaba cansancio y orgullo herido. No me miraba a los ojos. Hablaba como si estuviera negociando un mal contrato, no como si estuviera terminando un matrimonio. Mi hermano no apareció. Más tarde supe que intentó distanciarse de la ciudad, que volvió a cambiar de número, que evitaba lugares donde pudieran reconocerlo. No me sentí victorioso, solo una confirmación. Durante el proceso, me di cuenta de algo importante. La justicia organiza los hechos, pero no sana las heridas. Define lo legal, no lo emocionalmente justo. En un momento dado, el abogado me preguntó si quería llegar hasta el final con todo. Revisé los papeles y pensé en lo que realmente importaba. Solo quiero lo correcto, respondí. Nada más que eso. Y por primera vez, me sentí orgulloso de esa respuesta. Fue una audiencia breve, formal, sin grandes revelaciones. Nada que mi corazón no supiera ya. Al salir del edificio, el sol apretaba con fuerza. Respiré hondo. No sentí un alivio inmediato. Sentí un cierre en construcción. Hay quienes esperan que la justicia traiga satisfacción, pero lo que trae, la mayoría de las veces, son límites, y los límites son necesarios. Esa noche, en casa, me senté en el suelo de la sala, apoyado en la pared, y me di cuenta de algo curioso. Ya no revivía escenas, ya no intentaba comprender el cómo, simplemente aceptaba lo que era, y eso lo cambia todo. Me tomó más tiempo pensar en mi hermano que en ella. Quizás porque la infidelidad conyugal duele el corazón, pero la traición fraternal golpea la esencia misma de la identidad. Crecer creyendo que alguien te acompañaría para siempre y luego descubrir que decidió dejarte de lado es devastador. Durante meses evité tener noticias suyas, pero la información se filtra incluso cuando no la pedimos. Oí que intentó justificarlo todo con unos familiares, que pidió disculpas, que afirmó que la situación se salió de control. La vieja historia de alguien que nunca asume la responsabilidad completa. Un día recibí una carta. Sí, una carta. Escribió que extrañaba nuestra infancia, que nunca quiso hacerme daño, que estaba confundido, que yo siempre fui la más fuerte y que él creía que lo entendería. Lo leí con calma, sin ira, sin prisa, y entonces me di cuenta de algo definitivo. No me extrañaba. Extrañaba el espacio seguro que yo representaba. No respondí, porque responder solo lo mantendría presente, y ya lo había decidido. Hay gente que no merece más espacio, ni siquiera en un conflicto. Ese mismo día, quedé con mi madre para tomar un café. Hablamos de cosas sencillas. En un momento dado me tomó la mano y me dijo: «Rompiste un ciclo». No lo entendí de inmediato. El ciclo de proteger a quienes te lastiman simplemente porque son familia. Eso se quedó conmigo. Me di cuenta de que al dejar atrás a mi hermano, no estaba siendo cruel, estaba siendo honesta. Y la honestidad a veces requiere distancia. Salí del café sintiéndome más ligero. Algunas despedidas no necesitan ceremonia, solo una decisión. Pasó un tiempo, pero llegó el día en que me desperté y no pensé en ellos. Pensé en mí mismo, en el café que preparé con calma, en la música que sonaba suavemente, en el silencio que ya no me agobiaba, en el espejo del baño, donde vi un rostro diferente, más cansado, quizás, pero más completo. Empecé a reconstruir mi vida sin prisas, sin promesas exageradas, sin discursos sobre la superación de la adversidad, simplemente viviendo. Volví a reír con mis amigos. Empecé a confiar, poco a poco, no a ciegas, sino conscientemente. Aprendí que confiar no se trata de cerrar los ojos, sino de mantenerlos abiertos y aún así elegir permanecer. Un día alguien me preguntó si lo había perdonado. Lo pensé mucho antes de responder. Dejé de cargar, y eso es diferente. Perdonar no se trata de olvidar, se trata de soltar un peso que ya no te pertenece. Y lo solté. Hoy, cuando recuerdo esa frase, «Estás loco», casi sonreí, porque sé exactamente lo que significaba.
desesperación. La locura no estaba en mí, estaba en la mentira que necesitaba usar para descalificarme y sobrevivir. Cerrar esa puerta fue la cosa más sensata que he hecho en mi vida, porque ese día, al cerrar mi habitación, abrí algo mucho más grande, el camino de regreso a mí mismo. A veces, la verdad llega brutalmente. No pide permiso, no elige el momento, no perdona las relaciones, pero cuando llega, nos ofrece una opción: fingir o afrontarla. No toda traición viene de afuera. Algunas vienen de quienes juraron estar a nuestro lado. Y eso duele. Pero también nos enseña algo. Si alguna vez te han llamado loco por decir la verdad, quizás sea precisamente porque la verdad era demasiado poderosa para alguien que vivió una vida de mentiras. Y si hoy te encuentras ante una puerta que necesitas cerrar, recuerda esto: cerrarla no es perder, es preservarte, porque quien se reconoce nunca pierde. Algunas verdades llegan como un susurro, y hay verdades que derriban puertas. La mía llegó sin previo aviso, descuidadamente, sin piedad. Llegó disfrazada de traición, burla y palabras que intentaban menospreciarme cuando solo veía con claridad. «Estás loca», dijo, pero hoy lo entiendo. Esa frase no se refería a mí, se refería a la desesperación de alguien atrapado en su propia mentira. Me llevó un tiempo comprenderlo. Pasé noches en silencio, días intentando reorganizar mi vida, momentos en los que la soledad parecía más grande que yo. Pero con el tiempo, algo se hizo evidente. Lo que descubrí no me destruyó. Me sentí libre, liberado de la ilusión, liberado de una culpa que no era mía, liberado de la necesidad de demostrar cordura a quienes vivían del engaño. No toda pérdida es un fracaso. Algunas son una bendición disfrazada. A veces, perder a alguien significa recuperarte a ti mismo, y eso no tiene precio. Si tú, el oyente de esta historia, alguna vez has sido traicionado, humillado, desacreditado o tildado de loco por simplemente decir la verdad, debes saber una cosa: no estás solo. Y lo más importante, no te equivocas al elegirte a ti mismo. Cerrar puertas duele, cortar lazos duele, pero permanecer en lugares donde no se respeta tu dignidad duele mucho más. Hoy sigo adelante no como alguien que ha ganado una guerra, sino como alguien que ha aprendido a no librar batallas que no valieron la pena. La paz que he encontrado no proviene del olvido, sino de la decisión consciente de no cargar más con el peso de lo que no me pertenece. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si te recordó algo que experimentaste, alguien que tuviste que dejar atrás o una verdad que aún necesita ser contada, te invito a continuar leyendo. Suscríbete al canal. Aquí damos voz a historias reales, intensas y humanas. Historias que no juzgan, sino que abrazan, que no romantizan el dolor, sino que demuestran que es posible vivirlo con dignidad. Activa las notificaciones, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy y, si quieres, deja tu historia en los comentarios. Quizás sea la próxima que ayude a alguien a cerrar una puerta y abrir un nuevo camino, porque nadie está tan loco como para elegir la verdad. Solo un tonto pasaría toda su vida huyendo de ello.